Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con una pequeña oración para que el Espíritu Santo me dirija en lo que voy a decir. Que quede claro algo, mis hermanos. Nosotros, los hijos de Dios, honramos, veneramos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también reconocemos el trabajo de las personas, de sus siervos, ¿correcto? ¿Verdad? La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias en este día que nos has permitido reunirnos en tu casa, que nos has permitido escucharnos, llenarnos de ti, Señor, y no nos permita solamente llegar, como siempre lo decimos, sentarnos, escuchar, en este caso comer, decir, pastor, gracias por todo, y nos vamos y vivimos como queremos. No, Señor, haz un cambio en nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo more en nosotros, en toda su expresión, con toda su llenura, Señor, que tus dones sean manifiestos en nosotros, y no tan solamente un decir y un deseo, Señor. Gracias por nuestro pastor, gracias por ese líder que tenemos, Señor, y también gracias por esta hermosa congregación, porque sin congregación, Señor, no hubiese iglesia. Te damos gracias por ello. Dirige mis palabras, Señor. La honra y la gloria es para ti, Señor, pero también le damos las gracias a nuestros líderes. En este caso, nuestro pastor José Alfaro. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Mis hermanos, antes de comenzar, les quisiera dar un poquito de historia de aquí de nuestra congregación, porque a veces venimos, nos sentamos y decimos qué bonita iglesia, se ve hermosa y ahí queda todo, ¿verdad? Pero hay una historia, hay un porqué, el por qué nosotros estamos agradecidos, y en cuanto tú más conozcas, en cuanto tú tengas más conocimiento en dónde estamos sentados, parados y congregándonos, te aseguro que vas a salir diferente, sabiendo y dándole gracias a Dios por lo que vamos a aprender enseguida. Mis hermanos, esta es una carta que hicieron, que redactaron las personas que fundaron esta congregación. Hablo de esta iglesia, no hablo de la denominación nazarena. Hablo de esta iglesia. Yo tuve que hacer un trabajo de historia para mi clase de historia y gobierno. Fui con el pastor a su oficina, buscamos entre todos sus papeles y me quedé con la boca abierta, mis hermanos. Esta carta de aquí y esta carta manuscrita... esta carta, mis hermanos, que ustedes están mirando aquí, es una carta manuscrita que encontramos, que están en los papeles aquí, en los archivos de la oficina del pastor, y te dice que el superintendente Wilson fue el que... les quiero explicar algo. Esta iglesia no fue fundada necesariamente en 1913, pero la obra aquí en Highland Park fue comenzada en 1913. El superintendente W.C. Wilson fue el que aprobó esta obra, y se estaba practicando aquí en la 56 y la Meridian, en la casa del señor Mr. George Teal, en su patio. Él prestó esa casa, y el pastor de ahí era Mr. S.D. White, el primer pastor de la obra de aquí de Highland Park. Ahora, mis hermanos, nuestra denominación fue fundada en 1908. Los Nazarenos, 1908. Los Nazarenos, 9, 10, 11, 12, 13. 5 años después, nosotros aquí en Highland Park, o sea, hablo de las personas que hicieron la obra aquí en Highland Park, se comenzó esta obra. O sea, hay una historia detrás de todo esto. Hay unas historias tan hermosas, porque no tan solo, mis hermanos, no comenzamos aquí. Comenzó aquí en la 56 y la Meridian, comenzó por la York. Empezaron a buscar lugares donde congregarse, y al final de cuentas, mis hermanos, vinieron comprando estos lugares aquí. Ahorita les voy a mostrar con fotos, con fotos. Entonces, hay una historia bien hermosa, mis hermanos, que ya lo ha platicado el pastor, su esposa y otras personas. Había una mujer que tenía tuberculosis, y el único sustento que tenía para poder vivir era la leche de su vaquita. Pero cuando se enteró, siendo miembro de aquí, que esta iglesia iba a ser construida, que iban a comprar los lotes, ella donó su vaca, ¿verdad? A pesar de que era su único sustento para que pudiésemos nosotros hoy en día disfrutar de esta iglesia. Ahora, vamos a seguir adelante, porque esto está muy hermoso. Antes de entrar un poquito más a fondo con nuestros tiempos y que relaciona a nuestro pastor, vamos a continuar. Esto es lo que era nuestra iglesia antes, ¿verdad? Esto es lo que era nuestra iglesia antes. Eran unas casas que aquí estaban fundadas, ¿verdad? Esta era la idea de las personas que compraron este lugar. From this, y estas son fotos, no de la internet, no las vas a encontrar. Estaban en la oficina del pastor, en un armario ahí que tiene. Y esa era la idea. To this.
¿verdad? Miren lo que dice aquí, our church of the future depends, ¿de qué? De lo que hacemos hoy en día. Si tú quieres que esta iglesia siga sobreviviendo, tienes que trabajar tú y yo. De lo contrario, olvídate de que tus hijos y nuestros nietos tengan un lugar donde congregarse, porque lo van a tener que vender, porque no va a haber iglesia. De ti y de mí depende lo que hagamos hoy en día. Ahora, nuestros ancestros, las personas las personas fundadoras de esta iglesia deben de estar orgullosos de lo que se está haciendo hoy en día, pero vamos a continuar. Mira lo que era antes, la casa de adultos, teen house y senior house. Junior department. Esto estamos hablando de los años 40, 50, imagínense nada más qué bendición, ¿eh? Teen department, llenos, gente llenas con el fuego de Dios, un corazón encendido que querían servirle a Dios. 1954, miren las cruzadas, ¿reconocen esta parte de aquí? Es el templo, pero déjenme les explico algo. Cuando esto fue comprado y fundado, no fue construido el templo, el santuario de una sola vez. Aquí tenían sus servicios estas personas que compraron. Era su iglesia. Esto era el santuario que hoy nosotros lo usamos para escuela dominical o lo usamos para servicios, como ahorita, ¿verdad? Para tener una celebración, algo social. Imagínense, mis hermanos, de 1954. Esto es un periódico donde se reconoce que ya tenemos 50 años, 1964, ya tenemos 50 años de que la obra hispana se había comenzado aquí en Highland Park. Ya tenía 50 años, descuéntale 50 años al 64, fue en 1914. Ya 64 menos 50, 64. Ese era, miren, el board que teníamos antes, ¿verdad? Preschool Department y no alcanzo a ver el otro departamento, pero estas son fotos reales, existieron obviamente, y aquí de nuestra congregación, de esta iglesia, la iglesia de Highland Park. Ahora, esto fue un programa y me llamó mucho la atención esto, porque dice que estaban celebrando nada más un servicio, porque en 1918, esto es del 54, en 1918, ¿qué creen? Hubo también otra pandemia. Entonces tuvieron que restringir los servicios a un solo servicio, y era a las 11 de la mañana, ¿se les hace conocido? Reducimos a un solo servicio a las 11 de la mañana también, y el otro a las 7 de la noche, tenemos otro a las 6:30, o sea, algo sin saber, algo similar, o sea, Dios no se equivoca, ¿verdad? Ahora, 50 años después, 1964, el santuario, el que tenemos allá, hoy en día, nuestro santuario. Ahora, después de saber porque vuelvo y repito, no crean que en 1913 se fundó la iglesia y aquí estuvieron, no, en 1913 se fundó la iglesia en Highland Park, pero empezaron en Meridian y la 54, 52, y empezaron a moverse para la York, empezaron a buscar casas donde poder congregarse, porque no tenían un lugar fijo, y cuando encontraron un lugar, una iglesia que pudieron comprar aquí en la Meridian, ¿saben qué hicieron? Lo primerito, un visionario vio, Dios le puso en su corazón y compró las casas que estaban aquí, las compraron, mucha gente dio su dinero, sus diezmos, murieron y dejaron herencia a esta iglesia para que esto hoy en día que tú tienes y que yo tengo, podamos cuidarlo hasta el día de ahora. ¿No se merece un aplauso a nuestro Dios por eso, mis hermanos? Esto es lo que tú y yo tenemos. Esto es lo que tú y yo tenemos hoy en día. Helga está aquí, más al rato lo va a corroborar, porque es una de las personas que tienen más tiempo aquí en esta congregación y puede darnos testimonio que lo que estamos diciendo es verdad. Ella puede decirlo. Más adelante le vamos a dar la oportunidad. Ahora, mis hermanos, miren, esto es de acá también, vuelvo y lo repito, este papel existe, no es como que yo me lo estoy inventando, pueden preguntar al pastor que se los muestre. Desde 1913 que empezó la obra aquí en Highland Park, les mencioné que el primer pastor fue el pastor S.D. White, ¿right? Aquí está, 1913 a 1918. Él empezó la obra con otras personas, obviamente el superintendente W.C. Wilson, apoyado por él y todo Pero pónganse a pensar, si nuestra denominación oficialmente empezó en 1908, venimos de la mano nosotros con toda la denominación a nivel nacional, y aquí en Highland Park tenemos historia, y aquí vienen todos los pastores que han servido, ahí mírenle la fecha, y hacemos un stop en 1999 al 2004. Quédense con esa idea, y ahorita vamos a continuar. Ahora vamos a cambiar de tiempos y vamos a comenzar a entrar un poquito en acción ya de nuestros tiempos, ¿verdad? Ahora, hice otra investigación de la obra hispana. Entrevisté, por ejemplo, todos conocen a la hermana Irene. ¿Quién no conoce a la hermana Irene Vázquez, verdad?
La hermana Irene, la hermana Cristina, la mayor parte de nosotros la conocemos. Ok, Pastores Nazaret de aquí de Highland Park, de la obra hispana. Vamos a hacer un énfasis aquí. Cuando la obra comenzó, eran puras personas anglosajones, puras personas americanas, güeros los que comenzaron la obra. Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora podemos ver puras cabecitas morenitas, ¿verdad? Pero son los tiempos, es lo que es, somos nosotros. Escuchen. Jesse Macías era un miembro de la iglesia americana. Llegó una familia preguntando, pensando que que había servicios en español, y el pastor que estaba ahí dijo, no, pues somos una congregación anglo, ¿no? O sea, solamente en inglés, ¿no? Anglosajones. Entonces Jesse Macías dijo, espérame. Pocho, el muchacho, ¿no? Como sus hijos y los míos, así le decimos Pocho, ¿no? Jesse Macías dijo, espérenme, vamos a comenzar a ver cómo le hacemos. Llegó esta familia, empezaron a tener servicios allá en la capilla, en la capilla. Empezaron a tener sus servicios. It was Sunday school. ¿Ah? It was a Sunday school. It was a Sunday school? It was a Sunday school. It was a class. It was Okay. the first Spanish class Right. in Spanish. Pues sí, era un servicio pequeño, porque solamente eran ellos. Después se le llamó a Emilio Flores, un pastor de El Salvador. Vino el pastor, ya conocía a la hermana Cristina, a toda la familia Vázquez. Empezó apenas la obra hispana con esta familia. Empezaron con este pastor de la mano, pero todos sus diezmos y ofrendas, como por 4 o 6 años, venían a la iglesia principal, que era la iglesia que tenían nuestros hermanos americanos. Ahora, grábense estas fechas, 80 al 88, ahí vamos, vayan conmigo, del 80 al 88 empieza la obra aquí hispana, del 88 al 94, otro pastor, Ciro Cruz, y luego del 94 al 97, tipo 98, David Samayoa, y no más pastor. Fíjense las fechas otra vez. En el 97-98 se quedan sin pastor. La familia que estaba, la familia Vázquez, apunté algunas otras familias, Castillo, Hernández y Abarca, son las familias que se quedaron tratando, porque esa es la palabra correcta, tratando de mantener la obra a flote, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cambio. Acuérdense las fechas, ¿no? 80, 88, 97, acuérdense de esas fechas. Sucede que, ese es el pastor que estaba americano, con la obra americana, Ron Smith. Entramos ahora a 1983. 1983, aquí comienza la obra en 1980, y en el 83 el Señor llama a sus caminos a un siervo que ni idea tenía de esta congregación. Llama al arrepentimiento, lo llama a que venga a sus caminos, lo llama a que se congregue en una iglesia Trinity Church de allá del este de Los Ángeles, pastor. Del este de Los Ángeles, la Trinidad, Trinity Church, la Trinidad. En 1983 llega el llamado para el pastor, el llamado, no el pastorado, el llamado. Y aquí en el 80 comenzó la obra. Llegamos al 87 y ya después de estar sirviendo al Señor cuéntenle ustedes, del 83 al 87, que 4 años, empieza a ejercer su pastorado como pastor laico. Pastor laico significa de que no has ido al seminario, no has sido ordenado oficialmente, pero ya estás ejerciendo como pastor. Eres un pastor laico, ¿verdad? En el 87, ¿verdad? Acuérdense de las fechas. Un año después, él dijo parte en la predicación de que estuvo pidiéndole al Señor por un año la llenura de su Espíritu Santo. En el año 88, específicamente en el 88, viene la llenura del Espíritu Santo, viene esa entera santificación que le llamamos los nazarenos, esa segunda bendición a la vida de nuestro pastor José Alfaro, sin ser todavía oficialmente un pastor en las fechas. Ahora, un poquito de historia. Por ejemplo, Juan Wesley, que es el teólogo de nosotros, su experiencia de él la cuenta después de venir aquí a los Estados Unidos, a las 13 colonias de misionero a predicar, y regresó a Inglaterra fracasado. No se sentía bien, dijo, no, pues, es más, estuve estudiando más de él, hice un trabajo, una exégesis de él, y él quería renunciar como pastor, y le dijeron, ¿por qué quieres renunciar como pastor? Es que en el viaje cuando iba a los Estados Unidos nos agarró una tormenta, el barco estaba por hundirse, me dio tanto miedo
y había otras personas, moravos, se les llamaba, empezaron a adorar a Dios. Dice, en medio de la tormenta ellos empiezan a adorar a Dios. Yo que soy pastor, soy misionero y vengo acá a los Estados Unidos y regreso fracasado, voy a dejar de predicar de la fe. Y dijo, no, porque no conoces y no tienes la fe suficiente, no dejes de predicar de la fe hasta que tengas fe. Entonces en una predicación lo hicieron pensar, entró a una iglesia, escucha una predicación y se quedó pensando específicamente de Martín Lutero y dijo, sí es cierto. Ahí fue donde el Señor, cuando él reconoció, fue cuando el Señor lo llenó de su Santo Espíritu y vino ese corazón ardiente. Y Juan Wesley dejó un legado. Y ese legado nosotros, tú y yo somos parte de ese legado, los nazarenos, los metodistas y otras iglesias más por Juan Wesley. Entonces, cuando vino la llenura del Espíritu Santo, Phineas Brice, ¿saben quién es Phineas Brice? Es el fundador de los nazarenos, de esta congregación, de todas las congregaciones nazarenas. Y cuando él cuando menciona de la experiencia que tuvo, ¿saben cómo fue? Él predicando le dice a la congregación, ¿alguien quiere pasar al frente? ¿Alguien le quiere entregar su vida al Señor? ¿Se les hacen conocidas esas palabras? ¿Alguien quiere? Y nadie responde. Y nadie responde, y todos trompudos, y lo describe en su... No, y en serio, y no es mentira, y lo describe en su libro, y dice, pero no era como que un grupo me odiaba, se ponían de acuerdo, este grupo, una semana, y la siguiente esa semana, o sea, como que se turnaban, dice, y ese día vengo, les predico, y nadie se levanta a pararse al altar. Fue cuando el Señor le habló, dice, yo fui el único que me paré, yo haciendo el llamado, y se regresó, se hincó, se postró, lloró y a partir de ahí su ministerio cambió. Lo que hizo Phineas Brice, lo que el Señor, cómo el Señor lo usó a Phineas Brice, tú y yo somos el resultado, porque es el fundador de los nazarenos, de la denominación nazarena a nivel mundial. No andan solo aquí, nuestras iglesias están a todo nivel, en todo el globo terráqueo está la iglesia nazarena, pero donde quiera está la iglesia nazarena, gracias a un hombre que fue lleno por el Espíritu Santo. Y nos vamos ahora hasta el año 88, José Alfaro lo ha explicado también, de la misma manera le dice, Señor, ¿para qué me traes a predicar? ¿Me traes a tu ministerio? Predico y siento como que también se ponen de acuerdo, aquellos de este lado me critican, luego por ese lado también, vienen, traemos 2 a la iglesia y se van 20, y vienen 3 y se van 50, pues ¿a qué estamos jugando, Señor? Si tú me trajiste llorando en un altar, lléname de tu Espíritu Santo. Ustedes lo escucharon ese rato, ¿verdad? A partir de ahí su forma de pensar cambió, llegó a su casa y le dijo a su esposa, aunque sea solamente tú y mis hijas, yo no voy a dejar de predicar hasta que tú me llames a descansar. Y hasta la fecha del 87, a la fecha, sáquenle la cuenta, 88, saquen la cuenta hasta el día de ahora, predicando sin tener pausa. Solo una pausa, pero ahorita vamos a entrar en eso. Cuando llega la llenura del Espíritu Santo, 3 personas diferentes. Aquí hay un centenario de diferencia, aquí 50 años de diferencia, porque esto fue en el 1700 y pico, 1800 y pico, y llegamos al 1900 y pico cuando nació el pastor. ¿Qué te quiero decir con todo esto, mis hermanos? 3 personajes diferentes, mismas experiencias, resultados diferentes, pero todo te lleva a lo mismo. La llenura del Espíritu Santo, corazones convertidos, corazones llenos del Espíritu Santo para el Señor Jesucristo. Ahora sigamos y comencemos. Un cambio. ¿Quién se está bautizando ahí? No sé si lo alcanzan a conocer. ¿Quién? Es el pastor. Este es José Alfaro, el que se está bautizando. Es que tiene el pelo negro ahí, ¿verdad? Y tenía pelo ahí. Pero es el pastor. Es el pastor. Ya estaba bautizando y no era pastor. Tenía que estar acompañado de otros pastores para poder ejercer eso. Pero el pastor se estaba bautizando, entendió que tenía que bautizarse, que nuestros padres nos bautizaron en la católica, pero cuando llegamos a los pies del Señor, sabemos y entendemos que tenemos que bautizarnos porque es una decisión entregar el corazón a nuestro Señor Jesucristo. No es a fuerza, ¿verdad? Ahora, ahí sigue teniendo pelos y bigotes negros. ¿Quién está de este lado? Su ayuda idónea, ¿quién es? La hermana Ana Alfaro. ¿Quién está ahí? ¿Denise? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Es cierto, todos tenemos hijos, los que tenemos hijos adultos, a veces los vemos y vemos como que no les enseñamos nada, y decimos, Señor, pues ¿qué pasó aquí, verdad? Pero tú ya sembraste la semilla que Dios nos dijo que ya los instruimos, y el Señor va a hacer el resto. Los va a traer de las orejas, los va a traer con amor, como tú quieras, pero los va a traer porque su palabra de Él prevalecerá. Ahora, mis hermanos, continuemos, ¿verdad? Tercera de Juan 1:4. No tengo mayor gozo que mis hijos andan en la verdad. Nadia, ¿qué estás haciendo ahí? No, la hermana Ana me dijo que les estamos dando un certificado a las maestras de niños, ¿verdad? Ahora, continuemos. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Verdad que parece Belén? ¿Verdad que parece Sammy? Si le tomáramos una foto a Belén ahorita y la pusiéramos ahí, son 2 gotas de agua, pero esa es Miriam. Desde el comienzo del ministerio del pastor, Miriam ya estaba ahí. Bueno, Belén ya estaba ahí también en carne porque se parecen bastante, ¿verdad? Y su hermano, pero ese es su papá, su mamá y su papá de Belén. Vamos a continuar, mis hermanos. ¿Quién está ahí? ¿Who? Levanta la mano, Rigo, ¿también tenías pelo negro? ¿Quién no conoce a Rigo? Todos conocemos a Rigo, ¿verdad? Bueno, también desde el comienzo del ministerio del pastor, bueno, no tan así del comienzo, pero ya en sus primeros pininos y caminos, vino nuestro hermano Rigo, su esposa, por ahí va a andar ahorita su esposa, ¿qué hubo? Medio bigotazo narcotraficante, sí. ¡Qué miedo, Señor! Su baby. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué barbaridad, digo, de cómo pasa el tiempo en nosotros, ¿verdad? Directora de educación. Directora de educación. Sigamos. Bautizos. No los conocemos, yo no los conozco, creo que varios de aquí tampoco, pero son conocidos de nuestro pastor, bueno, miembros de la iglesia en ese tiempo metodista. Pero el cambio, cuando Dios viene a tu vida, cuando llega la llenura del Espíritu Santo, el cambio, hay frutos, tiene que ocurrir algo. O sea, no es de que, oh sí, yo creo en el Señor y ya la palabra dice que seremos salvos. Pues sí, pero no es que seamos salvos por obra, pero hay un cambio. Hay un cambio en ti y en mí. Yo no puedo decir soy salvo, soy hijo de Dios y sigo viviendo como pagano. ¿Qué caso tiene? Tiene que haber un cambio. No estoy predicando, estoy diciendo cómo llega en tu mente ese cambio a tu vida y a mi vida. ¿Se acuerdan? ¿Quién es? Mary. Apenas estuvimos aquí celebrando su vida, nuestra hermana Mary. Nuestra hermana Mary pudo haber testificado en ese tiempo, que luego le va a tocar a mi hermana Esther. Pudo haber testificado acá, pero el Señor la llamó a descansar y nos alegramos y estamos contentos porque sabemos que solamente es pasajero. La muerte es un paso para la vida eterna. Nuestra hermana Mary, nuestro pastor y nuevamente Rigo, su esposa. Le hacen ojitos como que, híjole, Señor, ¿verdad? Continuemos. Casando a personas y no había sido ordenado. Esa es la congregación o parte de la congregación que tenía el pastor en la iglesia metodista. Había otras fotos, pero si hubiera puesto todo el álbum no acabó nunca. Incluso sale Rigo, su esposa, a sus babies, a Nadia me parece también, o Denise, que me mandó la esposa del pastor, pero ya eran demasiadas fotos. Entonces quiero apresurar esto porque falta el pastel y falta la fruta todavía. Y era el basement de la iglesia metodista donde el pastor estaba. Ahora, mis hermanos, pero antes de llegar aquí pasa algo, y vuelvo y repito, cuando llega la llenura del Espíritu Santo, el pastor le dan estudios bíblicos, luego él los empieza a dirigir con 6 personas, y luego de 6 personas crecen a 40 personas, y frutos de ellos, pastor, ¿quiénes eran? Frutos de ellos del estudio bíblico, Mary, ¿quién más? César, Katie, hermana de nuestra hermana Esther, Esther, ahí está Esther, o sea, no estoy inventando las cosas, ahí está Esther. Cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, hay cambios, hay frutos, ¿verdad? Y estoy hablando de los años, ¿qué? ¿80 y pico, hermana? 80 bueno, cerca de los 90, porque ya había llegado la llenura del Espíritu Santo y entramos, ¿verdad? En el 99 todo va como que de color de rosa, ¿verdad? Y decimos, ay, qué hermoso caminar de nuestro pastor. Pero no, espérense, llegamos al año 99. ¿Se acuerdan que en el 99, 97, 98 aquí pasó algo en esta congregación? ¿Qué sucedió? ¿Qué les dije en el 97, 98? Aquí en esta congregación se quedan sin pastor. Acuérdense, les dije, acuérdense de las fechas. 97, 98 se quedan sin pastor y en el 99 el pastor se queda sin iglesia. Ahora,
Les empezaron a dar hard time. Yes, no estás ordenado, tienes que ir a Claremont, tienes que ir hasta Pomona a estudiar. No puedo, tengo familia, pero puedo tomar estudios por acá. No, o los tomas o te vas. Cuando eres supervisor de una compañía, te dicen, lo dices, estas son las normas. ¿Las quieres? ¿Quieres el trabajo? Tómalo, y si no, ya vendrá otro. Así, frío, como debe de ser. Bueno, en las compañías, ¿verdad? ¿Qué hice? Me empiezan a dar hard time, lo he platicado, había una pastora. Bueno, vamos a salir en vivo, no vamos a entrar en detalles. Pero hablo de la Biblia y esto no es mentira. La palabra de Dios dice que el hombre se casará con una mujer. Punto. No mixtos. No muchas cosas que se están manejando hoy en día. Punto. Y ahí se levanta el siervo de Dios y a través de otras cosas dice, no, eso no está bien. Pues te vas, pues me voy. Porque primero está servirle a Dios antes que al hombre. So se queda sin iglesia y ahí entra la gracia de Dios, mueve a Esther y a otras personas y dice, no, tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro pastor, por lo tanto necesitamos que sigas siendo nuestro pastor. Por lo tanto, queremos que rentemos un lugar y nos sigas administrando. Y ahí está Esther todavía. Y aquí está, bueno, no sé si está Miriam aquí, pero pues Miriam y es parte de eso también. Mary fue parte de eso y falleció Mary y seguía siendo parte de nuestra congregación. Entonces, vienen y rentan la iglesia de Pisgah, y empiezan por 2 años estuvieron ahí independientes, pero para eso estuvieron un tiempo sin iglesia. Entonces, ahí entra la gracia de Dios. Y luego entra Esther en acción, como lo acabo de mencionar. La hermana Ana trabaja en un banco y nuestra hermana Helga y Errol iban a depositar los diezmos y las ofrendas. Se conocen con nuestra hermana Ana en una conversación, ¿verdad? Les platica que aquí necesitaban un pastor. Fíjense cómo trabaja Dios. Si desde el 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 no había pastor aquí, 5 años sin pastor. ¿Por qué? ¿Porque Dios no quería esta congregación o porque ya tenía algo preparado para el pastor José Alfaro en esta congregación? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Podemos decir coincidencia porque la hermana Cristina, la hermana Irene, me van a ver después por online, eran necias y no querían a nadie, pues tal vez. Y a la única persona que Dios tenía preparado dejó a las personas que iban a aceptar que el pastor Alfaro estuviera en esta congregación. Ahora, entró el pastor José Alfaro aquí en el 2002. Aquí hay un dato importante. ¿Se acuerdan? La foto nos la mandó Helga de los pastores que estuvieron desde el 1913 hasta 1999, que fue Ron Smith. Obviamente de la congregación americana. El pastor Alfaro fue el primer pastor que pudo estar a cargo de la obra hispana, porque él llegó con 95 miembros y más aparte los pocos miembros que estaban ahí, que oscilaban entre los 20 y 25 personas. Entonces llegaron a esta congregación y por primera vez después de un tiempo de estar sirviendo, le dijo la congregación que querían que el pastor Alfaro estuviera a cargo de la congregación americana y de la congregación hispana, el primer pastor. Y hasta el día de ahora, después de 20 años, sigue siendo nuestro pastor. ¿Y no le damos gracias a Dios por ello? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora, hay un suceso bien importante, porque antes de todo esto, yo lo entrevisté al pastor, entrevisté a su esposa, hice algunas otras entrevistas, hice para mi trabajo también un trabajo de investigación y también ahí incluía al pastor en todo esto. Sí, parte de esto fue para mi tarea, pero también parte de eso lo estoy presentando ahorita. Por ejemplo, un suceso bien importante que quiero que todos se lleven en su mente. Cuando el pastor se quedó sin iglesia, que salió llorando de allá y cuando le pidió al Señor, no dejes que estos personas, hermanos míos y tuyos, me vean llorar, y Dios permitió que cayera una fuerte lluvia para que sus lágrimas se mezclaran entre la lluvia y las personas que estaban deseosas de que se fuera de esa iglesia no lo pudieran ver así, pues Dios se lo concedió, porque Dios es bueno. Dios te va a cuidar a ti, a mí no nos va a avergonzar a nosotros, va a avergonzar a los que no, bueno, otras personas, no a nosotros. Iba a decir a lo que estaba fuera del lugar. Ahora, el enviado de Dios. ¿Saben qué sucede cuando el pastor Alfaro llega a esta congregación o poco antes que llegara? Como él era un pastor laico y no había tomado los estudios que se necesita para que tú seas ordenado y seas respaldado por tu denominación, le mandó un enviado de Dios, una persona
y le dijo, yo soy el encargado de todas las iglesias evangélicas de aquí de Los Ángeles. A nivel mundial tenemos iglesias. Por lo tanto, quiero ponerte a ti. Primero que nada, aquí está tu certificado que te certifica como pastor de mi denominación. Y no tan solo como pastor, quiero que sirvas como superintendente. No con esas palabras, pero quiero que seas el supervisor y que estés a cargo de todas las iglesias de aquí de Los Ángeles que están a mi cargo. O sea que le estaban dando una posición de superintendente sin ser pastor ordenado. Solamente Dios puede hacer eso en tu vida y en la vida de los que realmente le siguen al Señor. ¿Qué sucedió? Le dijo, te lo agradezco, pero yo soy, ¿cómo dice? Ratón de iglesia, solamente de una sola iglesia. Yo no soy para todas las iglesias, pero voy a ir al seminario, me voy a ordenar porque quiero hacer las cosas correctamente. Y después fue ordenado. Ahora, hermanos, esta foto es de hace 3 semanas. Esta es de la semana pasada. Nuestra congregación de aquí de Los Ángeles, de aquí de Highland Park, y todo por un ministerio, por el ministerio de José Alfaro y su esposa Ana Alfaro, por un ministerio. Acuérdense, por Juan Wesley, todo lo que se desató, por Phineas Breeze, que es el fundador de los Nazarenos, y José Alfaro, todo lo que se desató. Ya vieron todas las personas que bautizó, y eso fue un pequeño... una pequeña demostración de lo que Dios ha hecho en su vida. Esther lo dijo hace 2 años, dice, un estadio no alcanzaría para, si vinieran todas las personas que han conocido a Dios a través de su ministerio. Un estadio, el Estadio Azteca, por decirlo así, ¿verdad? O el Maracaná, que son los más grandes de Latinoamérica, no entrarían las personas que han conocido a Dios a través de su ministerio. Por una persona, por un ministerio, cuando el Señor llega a tu vida. Ahora, ¿se acuerdan de esto? Casi 20 personas se bautizaron en el campamento del 2018. Casi 20 personas. ¿Alguien está apretando la boca? ¿Le están haciendo piojitos o le están pegando por ahí? Antes de pandemia nuestra congregación. Antes de pandemia nuestra congregación. Por un ministerio. Antes de pandemia. 4 matrimonios, 18 bautismos. 100 y pico de miembros fuimos al campamento, nomás nuestra congregación, nomás nuestra iglesia. Grupo de evangelismo, allá todavía algunos que están humeando el de evangelismo, pero todavía seguimos unos fieles al Señor. Ahí puedo ver algunas caras y lo demás, te llamabas, ¿verdad? Evangelismo en acción, no de palabras, en acción. Mariana, todos conocieron a Mariana, nuestra hermana Moe nos llevó a su casa, la bautizamos en su casa, en su cama, porque ella no se puede mover, tiene esa enfermedad, ALS o ALS, algo así se llama, tiene esa enfermedad ella. Evangelismo en acción. Adriana, no sé si está Adriana por aquí, la familia bautista, pero el retoño, los frutos de esa célula, casi el 90% le entregaron su vida al Señor, y uno de ellos la familia Martínez, ahí está con pelo pintado la hermana, no la conozco, pero ahí está la hermana Dulce. Con la hermana Mode y su esposo Mariano en su negocio, iban más de 30, de 40, 50 personas a esa célula. Evangelismo en acción, por un ministerio. Por un ministerio. Mis hijos se bautizaron. Él te bendecirá hasta la 3ª y 4ª generación. El pastor bautizó a su nieto, bautizó a su nieta también. Estuvo presente con lo de sus hijas también. Todo comenzó en el Distrito Federal, de 23 años. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si te casas con un incrédulo y con una incrédula, no te separes, porque ¿qué sabes tú, mujer o tú, varón, si no será salva por ti? Bueno, pues aquí estaba el incrédulo en su tiempo, aquí estaba la mujer que creía de Dios, la mujer fiel al Señor, amaba y quiero creer obviamente que le pedía por un cambio de su esposo, y ahí tienen a su esposo hoy en día. El incrédulo en esos tiempos, ahí tienen ahora que es nuestro pastor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Y no tan solo él y su esposa, obviamente, ¿verdad? Se convirtieron. Bueno, ella ya era convertida, el Señor convirtió a su esposo, tuvo el placer y el privilegio no de casar a su hija porque no quiso que él ser el que la casara, sino otro pastor que estimaban mucho, pero estuvo con su hija. No me invitó a mí. No la invitó. El pastor LeSure, el que empezó la obra en la Metodista, fue el que casó a Nadia. Familia completa, Pastor Alfaro.
Lo dije al comienzo, ¿verdad? Cuando instruimos a nuestros hijos, tal vez vemos que no vemos que han explotado a su máxima capacidad, cuando quisiéramos, ¿qué quisiera yo de los míos también? Ya los instruimos, creemos en el Señor y el Señor va a hacer lo que reste. Nosotros ya hicimos lo que tuvimos que hacer. Familia completa. Su hija menor. Un ministerio, un maestro, otro maestro, mi hermano Rigo, me acuerdo cuando me dio la oportunidad, me dijo, creo que el Señor ya te llamó, ya estás listo. Le doy gracias a Dios a mi hermano Rigo, que Dios le haya puesto gracia para su servidor, y próximamente, un tiempo no muy lejano, no digo de aquí necesariamente, pero tendrán otro pastor ordenado, la denominación nazarena que es su servidor, si Dios lo permite. También, entonces, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un ministerio, por un ministerio. Tengo algo que, pastor, escuchen, hice parte de mi investigación, fue ir a la tumba de Phineas Breeze, el fundador de la iglesia Nazareno. Parte de mi investigación fue ir a, ¿cómo se llama? ¿Casa Robles? Casa Robles. A Casa Robles, donde están todos los misioneros retirados. Hay un problema ahí serio, pero lo diría fuera del aire. Pero lo vamos a resolver. Sí, pero va mucho más allá de esto todavía, pero escuchen. Hello, Pastor Jose Alfaro. This is Marla. I'm considered the Common Areas Coordinator at Casa Robles in Temple City, California. And it's been a part of the Nazarene Church since 1946. It's a beautiful place to live. I know that God's presence is all over this campus. And I have heard a lot about you. And I just thank you for pastors like yourself that can lead people to the Lord. It's important in our day and age. We have a lot going against us in this day and age. But God is almighty, and He told us that if we keep our eyes on Him, that we have nothing to fear. If we keep our hand in His, we have nothing to fear. So keep up the good work, and the Lord bless you real good. Amen. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro pastor. Estamos por concluir, mis hermanos. Entonces, le damos gracias al pastor. ¿No le das gracias a Dios por el líder que tenemos en esta congregación? ¿No le das gracias a Dios por ella? Muchas gracias, pastor, por guiarnos en el camino del Señor. Que el Señor le dé fuerzas y le bendiga con paz. Ahora, mis hermanos, vamos a pedirle, le había dicho a mi hermano Rigo que si nos daba tiempo, íbamos a pedirle a mi hermano Rigo, y creo que lo tenemos. No vamos a tener servicio en la tarde, eso podemos velar aquí, ¿verdad? Yo creo que podemos hacer una vigilia de oración aquí, qué sé yo. Se le voy a pedir a mi hermano Rigo que por favor pase. Mi hermano Rigo conoce al pastor no digo de su infancia, pero sí desde que, sí, su infancia en los caminos del Señor. Vamos a animar a Rigo, vamos a darle un fuerte aplauso. Mi hermano Rigo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias, Ulises, la verdad que buen trabajo. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí primeramente, por pedir al Señor de que viniera en este día, y así lo hizo. La verdad de que dejé un trabajo que tenía que hacer ese día por venir a darle gracias a Dios y sobre todo al pastor. La verdad de que yo he estado con él estaba mirando la historia de él, y mucha de la historia que está diciendo yo la caminé. Mi familia llegó ahí, Lourdes fue la primera que llegó primeramente, y en sí el pastor me conoció primero a mí que yo a él. O sea, él dice que me veía por la cerca, por las paredes, estar seguro que yo iba a respetar a Lourdes. Y claro que sí lo hacía. Estamos hablando del año de 85, 84, por ahí en ese tiempo. Hágale memoria y hágale calculaciones, como dice Ulises. Yo llegué a la iglesia, ahí a la Trinidad, por mi esposa Lourdes, que ella primero aceptó al Señor, por mi suegra, una vez más, por una suegra, una vez más entregada al Señor, por una persona que a final de cuentas que amaba al Señor en su humildad. El pastor ha dado mucho de este testimonio de cómo ella se sentía y decía y vivía agradecida y bendecida, y daba diario testimonios en los servicios
que antes hacían, o escuela dominical, diario había un tiempo para darle gracias a Dios. Mi suegra, Dios se levantaba, le doy gracias a Dios por mucho que tengo. ¿Y qué es lo que tenía? Dice el pastor, dice, pues ¿qué tiene solamente? Pero ella sabía lo que tenía, a Dios. Que al final de cuentas, Dios bendice a cada persona que confía en Él. No el que se sienta seguro, sino el que tenga la confianza en Él, que Él proveerá y proveerá y proveerá cada día. Una de las cosas que yo no me canso es darle gracias a Dios por las provisiones que nos da. Primeramente por la vida, que estamos vivos, pero sobre todo su presencia de Él que va con nosotros. Doy gracias a Dios por la vida del pastor, porque yo he caminado, he vivido ciertas circunstancias. Lo conocí, yo no fui a la Trinidad oficialmente. Yo tenía mis pláticas con el pastor Antonio, en ese caso, poquitas. Pero ya después ya fui a la Nazareno, fui a la Metodista. Fui a la Metodista, yo le decía que es subterráneo, pero no es el subterráneo. Que a final de cuentas, porque ahí abajo yo veía desde lejecitos al pastor con la música que él ponía. Él que a final de cuentas yo veía cómo una vez más tenía que poner las bocinas de aquí, las bocinas de allá y estar seguro que el tape iba a trabajar para que la alabanza funcionara. Y por la gracia de Dios, diario funcionaba. Amén. Gloria a Dios. Miré el transcurso del tiempo y el camino y después miré que llegó un grupo a la iglesia. Llegó la alabanza. Pero también, o sea, me brinco otra vez, como dice Ulises, muchos años después, vi yo el gozo que hay, al final de cuentas. Pero ese mismo grupo también lo miré salir de esa iglesia. Miré las dificultades, pero gracias a Dios porque yo me puse al pie con mi creencia y por confiar en Dios de la verdad que el pastor llevaba. Y luego gracias a Dios, brinco ese tiempo porque, en vez yo sabía muchas cosas, pero yo todavía escuchaba ruidos por donde quiera. Pero el Señor me tenía una vez más ahí, tú estás firme ahí con el pastor. Gloria a Dios. Y me mantuve y me sigo manteniendo. A donde voy es que a final de cuentas yo he visto su ministerio florecer. He visto su ministerio de sacrificio también. Pero sobre todo Dios ha estado con él. Amén. Gloria a Dios. He visto. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por los campamentos que estabas hablando. Año tras año íbamos. El único campamento que no fuimos fue cuando mi esposa ya iba a dar a luz. Eso le hace ver cuánto. Marilu tiene creo que 34 años. ¿Cuánto tiempo tiene eso? ¿Tiene 33? Por ahí tiene. Al final de cuentas, a donde voy de que yo vi una vez más las bendiciones que el Señor ha hecho en ese campamento. Pero también he visto los sacrificios y a cierto punto humildad que Él tuvo, que a final de cuentas, como otros pastores, como otra gente lo veía a Él. Pero el Señor lo seguía bendiciendo. Cuando hay entrega en el Señor, el pastor dijo esta mañana, no cuando hacemos cosas para Dios, sino cuando hacemos las cosas que Dios quiere, entonces seguiremos y seguiremos. Y aquí sigue el pastor. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios también, que del sótano subimos hacia arriba a la iglesia metodista y también miré que al final les cuenta las cosas y las bendiciones que había, pero también ahí llegó otra vez, no puedo decir que el enemigo, porque de otra vez ¿quién más sería? Pero donde voy, que ahí llegó la traba otra vez. En medio de bendiciones llegó la traba. Querían por mucho tiempo tumbarlo, pero por la gracia de Dios, ahí se quedó el pastor y aquí está el pastor. Gloria a Dios. Amén. El Señor puso personas. El Señor puso personas y permitió personas que le pusieran zancadilla, pero Él no cayó. Amén. Pero proveyó personas que le ayudaran a llevar su ministerio también. Como dice, Él solo no ha podido y ni podrá. La iglesia es un cuerpo. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por ello. Después de eso, sí, también vi cuando salió y la política que pasó la metodista y todo ese tipo de cosas, pero Él se mantuvo fiel en su creencia, en su confianza en Dios, en lo que es lo concreto, lo que es lo seguro, que es la palabra de Dios. Después sí, también fui a la iglesia Pisga, ahí también. Y sí, que a final de cuentas, ahí también había, ahí había tanta bendición en tiempos que casi estoy seguro que ni él se la creía. Hubo eventos que él nunca esperaba que iban a suceder y eventos pasaron. Y yo que me imagino solamente una vez más, ¿no?
o sea, lo bendecido que él era y cómo él compartía con ese gozo, con esa alegría que él era bendecido. Y no solamente bendecido, porque muchos de nosotros nos creemos que somos bendecidos, pero nos quedamos con la bendición. Pero gracias a Dios que el pastor nunca se ha quedado con su bendición, porque podemos ver una vez más los frutos. Podemos ver lo que está pasando y yo estaba echando memoria, o sea, cuántas cosas, o sea, el pastor ha sido involucrado en mi vida. Primeramente, o sea, el bautismo, conmigo y de la familia de Lourdes. Nos casó, que al final de cuentas también a mis hijos los bautizó y a mi hija también la casó. Entonces, o sea, son muchas bendiciones, pero como para no compartirlas, para quedarse uno con ellas. Y son bendiciones que Dios no solamente le da a él, ni tampoco me las da a mí, nos las da a todos. Porque todo tiene un propósito, como decía el pastor esta mañana. Si no sabemos nuestro propósito de vivir, yo diría, estamos fritos. Busque una vez más al Señor y el Señor le va a decir. Al final de cuentas, ya casi termino. Después de Pisgah nos venimos aquí. O sea, yo todavía otra vez más, porque yo ya he sido centrado. Yo no solamente, o sea, él puede ser testigo, o sea, yo no solamente me brinqué. Yo tenía compromisos allá. Y o sea, hasta que no terminé y entregué mis servicios, entonces me vine totalmente para acá. Pero antes de eso, porque yo tenía otras más ciertas responsabilidades, y hasta que no entregué totalmente y completamente mis servicios, me vine para acá. Pero que al final de cuentas, aquí también vi una vez más cómo el Señor se movió. O sea, como decía, o sea, tú estabas diciendo una vez más en la historia que es la verdad, cuántas personas se vinieron y se colocaron en esa iglesia. Y no solamente le dijeron, tú eres el pastor de aquí de esta iglesia, no, que al final de cuentas te damos las llaves de la iglesia para que muevas lo que tengas que mover. Tanto fue la bendición que al final de cuentas, como dicen, o sea, el pastor lo ha predicado muchas veces, como el servicio que ellos tenían a las 9, se dieron su tiempo a nosotros, porque era más conveniente para nosotros que para ellos. Y tú una vez más, la bendición de Dios en el pastor. Amén, amén. Ya después de eso, pues sí, o sea, después de unos años, o sea, vi una vez más cómo ciertas dificultades llegaron aquí a la iglesia, queriéndolo una vez más destruir, queriéndolo, o sea, tumbar, pero que al final de cuentas el Señor lo mantuvo aquí y aquí lo mantiene, y es una bendición. Y al final de cuentas todos estamos aquí porque Él es bendecido, nosotros somos bendecidos. Habrá más cosas que al final de cuentas, o sea, que yo podría contar, ver. O sea, yo recuerdo una vez más, en mi mente estaba mirando una vez más a Miriam y a Celso. Yo recuerdo la primera vez que Celso y Miriam entraron a la iglesia, en el basement, allá de la iglesia. O sea, recuerdo bien claramente desde el día que entraron ellos. Eso hace ver cuántos años hace, miren a Belén. Entonces, o sea que son muchas de las bendiciones que yo he vivido, he crecido con o sea, con muchas personas que al final, con la hermana Hilda, al final de cuentas, o sea, o sea que hay tanto una vez más que vivir que muchas veces se nos olvida hacerlo. Entonces, viva su día como cada día y que el Señor lo bendiga. Y pastor, muchas felicidades, que Dios me lo siga bendiciendo, y la verdad que no se hace viejo. No. Yo no sé cómo se sienta, pero, o sea, una vez más, miren con qué claridad avienta ese mensaje para que nosotros lo obtengamos. Yo no sé quién toma notas de eso. Yo tengo libretas y libretas y libretas y libretas de notas que de aquí. Y todavía me llevo un puño de notas. No para tenerlas ahí, inicio para compartirlas. O sea que al final de cuentas llaman, o sea, son los nuggets, o sea, una vez más los pedacitos de oro que al final de cuentas los podemos usar para cada día. No solamente para nosotros, sino para vivir y compartir con alguien más. Que Dios me los bendiga. Amén. Thank you, brother Rigo. Amén, amén. Tu hermana Esther me dijo que es muy mala para hablar, para compartir. No la quiero poner contra la pared, pero puede compartir algo. Esther, te llevo el micrófono allá, no te preocupes. Te lo llevo. Soy testiga de todo lo que pasó. Soy testiga de lo que han dicho todos, mi hermano Rigo, mi hermano Ulises, porque ahí estuve yo tratando de ayudarle en todo lo posible. La primera vez que llegué yo, Miriam estaba teniendo un shower
Yo llegué de una iglesia americana y no podía hablar en español casi. En cambio aquí aprendí a hablar español más bien, porque no podía hablar español. Me decía que traducía, eso sí podía hacer, traducir, pero no podía hacer otras cosas. Pero el Señor me ha bendecido aquí y he estado firme. Y es lo que les pido a todos ustedes, que no se vayan, que no se enfríen, que sigan la confianza que Dios está con nosotros y nos bendice en todo. Yo tengo 5 hijos y una hija y me ha bendecido con ellos porque ellos me han ayudado en mi enfermedad y han estado conmigo. Me acuerdo de Luis y Marisa, que Marisa estaba muy enferma y el Señor la sanó. Y muchos. 5 matrimonios tuvimos una vez en St. Luke, 5 matrimonios, porque José Manuel decía, si viven juntos, tienen que casarse. Y en un sábado en la noche, 5 matrimonios tuvimos, ¿verdad? Pero no están aquí. Todos se han ido, han entrado y ido tanta gente, que recuerdo yo en la noche me pongo a pensar, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasa? ¿Señor, siguieron otra iglesia? ¿Señor está con ellos o qué? Porque ya no están aquí. Muchos. I want to tell Helga I've been blessed here. That's all I want to say. I am thankful of being here in the church. Amen. Thank you. Amén, gloria a Dios. Ahorita vamos a continuar, pero quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el punto de vista de una hija? ¿Qué se siente ser hija de un pastor cuando eres atacado, cuando tienes que vivir? Porque nuestros hijos, cuando tú sirves al Señor, tienen una lupa así, mira, comió chicle y lo pegó debajo de la banca. Miró a la muchacha. O sea, los tienen así a nuestros hijos. Tú no tienes hijos, no eres hijo de Dios. Tú deberías tener el mismo compromiso que uno que es líder también, porque tus hijos también tienen que dar testimonio. No nomás uno que es líder, ¿y tú qué? Tú no eres líder de tu casa, todos tenemos que dar testimonio. Entonces, me pregunto yo, Nadia, ¿qué ves, Nadia? Danos el punto de vista de una hija. La hermana Ana ya corrió, dijo, no, yo no. ¿Qué se siente, Nadia? 1, 2, 3. ¿Le pusiste bien? A ver, ¿sí tiene volumen? ¿Qué se siente ser la hija de un pastor cuando es atacado, cuando es bendecido, en los momentos buenos y los momentos malos? ¿Cómo harías una...? Di lo que quieras decir. Adelante. Pues no fue nada fácil ser hija de pastor porque, como dijo el hermano, todos los ojos están en uno, ¿verdad? Y tienes que pensar, todo lo que haces va a ser, como dicen, cuando los hijos se portan mal, ¿a quién les dicen que es la culpa? Es el de los padres, ¿verdad? Sí, fue difícil ser hija de pastor porque tuvimos que siempre tratar de casi ser perfectos, ¿verdad? Porque no falta mucho para que alguien hable mal de ti o mal de tu carácter. Fue difícil ser hija de pastor y especialmente ver todo el trabajo, el empeño que pone un pastor, hasta falta de tenerlo en la casa y luego para que a veces la gente lo ataque o lo acuse o diga que no está haciendo las cosas bien o que Dios no está con él o Dios no lo está usando. Tuvimos que aprender mucho a perdonar y casi tragar, tú sabes, los dolores de ver a tu papá, tú sabes, casi destruido a veces. Y solo fue la mano de Dios, de verdad, que puede levantarlo tantas veces cuando fue lastimado. Y tienes que aprender a no ser egoísta también, ¿verdad? Porque a veces ser hija de pastor también fue sentirte sola, tú sabes, de no tener a tus papás contigo, pero saber que lo que tú no tuviste fue bendición para otros. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Nadia, ¿valió la pena? Sí.
¿qué nos puedes decir a las personas, los que están aquí, a los que Dios ya les puso en su corazón que sigan al Señor? Que lo sigan a pesar de las críticas, a pesar de los tropiezos, a pesar de los golpes, que sigan al Señor. Claro que sí, porque Dios es el único que nos puede juzgar. No, nadie en este cuarto es perfecto. Y la única razón que estamos aquí es por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Hermana, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo la hermana Ana? Ya me escapé, ¿verdad? No, si la tenemos aquí cerquita, la hermana Ana. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ana que pase. Hermana Ana, ya vimos el punto de vista de una hija. Queremos ver el punto de vista de una esposa. ¿Qué se siente? Sabemos que es una bendición servirle a Dios, pero ¿qué siente ver una esposa, ver a su esposo criticado, juzgado, crucificado, golpeado, tirado, llorando? ¿Qué nos puede decir de esa parte de la esposa? Ahorita me viene a mente una reunión de mujeres que tuvimos cuando le dije a Noemí, prepárate, porque hay muchas alegrías, muchas que ve uno que las personas entregan su vida al Señor, personas que se unen en matrimonio, bebés que se presentan y por ejemplo los hijos de Eunice, fue algo muy lindo verlos, cómo se pudo celebrar los 15 años de los dos. Es bonito, pero así como decía mi hija, duele. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida que dice uno, solamente por ti, Señor, solamente es que seguimos adelante. Muchas veces que vi yo a mi esposo triste, caído por toda, como decías tú, que decía el pastor Pini. Una vez es esta mesa que se ponen de acuerdo para criticarme, la otra semana tal vez la otra mesa. Entonces parecía que era como hecho adrede, que las personas que estaban en ese tiempo en contra de él, parece que se sentaban todos juntos. Se sentaban juntos para criticar, para tantas cosas, ¿verdad? Y pues hemos llorado mucho, ahorita que estabas diciendo eso. Las lágrimas venían a mis ojos. Decía, es cierto, Señor, todo lo que hemos pasado, pero tomados de tu mano, estamos aquí. Amén. ¿Ha valido la pena, hermano? Sí. Gloria a Dios. Nos incita a todos que sigamos adelante. Así es. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, nuestra hermana Ana. ¿No es hermoso seguir al Señor? Por un ministerio. Y vuelvo, le vamos a dar al final a nuestra hermana Helga que comparta algo más adelantito, algo, Helga, que comparta algo, pero quiero hacer algo, mis hermanos, algo, pónganme atención. Les voy a pedir, Pastor Alfaro, les voy a pedir, las personas que se han bautizado a través del ministerio de José Alfaro, que se hayan bautizado y que se hayan casado, ya sea aquí en la Metodista o en su ministerio, que por favor se pongan de pie, casado o bautizado. ¿Cómo no? Martínez, Félix, Diana, Rigo, todos los que se han bautizado y los que se han bautizado, los que el pastor Alfaro ha casado, a los hijos que ha presentado también y a los que ha divorciado también, que se pongan de pie, que es el 90% de la congregación que está aquí. Ahora, las personas que se han reconciliado, que ya han sido cristianas de hace tiempo, no necesariamente de su ministerio, pero que se han reconciliado con el Señor a través del ministerio de nuestro pastor José Alfaro, que están aquí, no se han bautizado, ya se casaron en otra congregación, pero que se han reconciliado con el Señor, que se pongan de pie, mis hermanos. Y si tú te estás congregando aquí y tú reconoces que José Alfaro es tu pastor, ponte de pie. De lo contrario, pues no te pongas de pie. Imagino que, bueno, mira, hasta las ancianitas están poniendo de pie, ¿por qué no? Si tú reconoces al pastor Alfaro como tu pastor, aunque vengas de otra congregación, ponte de pie, mi hermano. Pastor Alfaro es de la congregación que lo recibe con un fuerte aplauso.
y que le decimos gracias por su servicio, gracias por su esfuerzo y dedicación, y le decimos que aquí no vemos enemigos, aquí somos hijos de Dios y respetamos lo que el pastor Alfaro y su esposa hace, ¿verdad? Un fuerte aplauso, mi hermano, para nuestro pastor. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Ahora sí, pásame el micrófono. Helga, my wife is going to translate. Can you please share something about Pastor Alfaro? She's going to translate. I wasn't going to cry, Quiero llorar, but standing here, seeing how this church has continued, pero estando aquí parada mirando cómo esta iglesia ha continuado, it's such a blessing. es una gran bendición. I came down into the sanctuary, saw God's word preached. So it's English, it's the same word. I just want to thank you and want to thank God for the way this whole thing came about. Venir a este lugar y bajar al santuario y ver cómo la palabra de Dios se sigue predicando es una gran bendición y le quiero dar gracias al pastor. The timing was unbelievable. When Anna and Earl and I, when we were talking, at that time, the English church was not doing very well financially. I can admit that. Cuando ella y Earl fueron al banco, la iglesia no estaba pasando por un momento financiero muy bueno. The area had changed, and we were not reaching out. La área ya había cambiado y no había quien alcanzar a la gente de habla hispana en este vecindario. We did have the Spanish speaking, we started out as a Sunday school with Jess Macias and with missionary Wyman. He was Pastor Wyman. So it started out there. Then the district decided to have, they called it Thrust to the City, to start the independent churches. And so the Spanish church was organized as independent church. Aquí empezó como un estudio bíblico en la capilla, solamente con el pastor Jesse. No, era laico. Jesse era un miembro. Con el miembro Jesse, y en ese tiempo se empezaron a instituir más iglesias y se le dio su nombramiento a la iglesia hispana. And it wasn't working out. There were issues among the Hispanic cultures. You have just, like anybody else, there's culture issues, and it wasn't working out. The church could not sustain itself. Y por diferencias de cultura dentro de la iglesia en español, estaban habiendo problemas y parecía que no podía sobrevivir esa iglesia. And it was all in God's Pero todo estaba en el tiempo de Dios. So that's when Anna and Earl and I, when Anna was sharing that her husband was a pastor and they were looking for a place. Y en ese tiempo fue cuando ella y Earl conocieron a la hermana Ana y compartieron de que la iglesia estaba buscando por un pastor. And here we are. But I have to share with you, it wasn't easy for the English speaking. It probably was not easy for the Spanish speaking. But the English speaking, they kind of felt, oh, are they going to take over? Pero ahora que estamos aquí, que debo confesar que no fue fácil, tanto para la congregación en español ni para la congregación en inglés. La congregación en inglés se sintió como que ahora los de español iban a tomar la iglesia. So my husband solved one problem. The English-speaking coffee and donuts were downstairs. The Spanish was upstairs. Y lo que hizo mi esposo para aliviar un poquito alguno de esos conflictos era que el café de inglés era abajo y el de español era arriba junto con el pan. Nos conocían por comelones tal vez. Yes. So he moved it upstairs. Solo movió para arriba. And so in order to have your coffee and donut for the English one, they had to come up here. Y para que los and they had to mingle with. Y para que los de congregación en español, en inglés, vinieran por su café, tenían que venirlo a traer aquí arriba y así se pudieran comunicar y compartir con los de español.
The English congregation continued dwindling, and then when the Spanish also had dissolved, and Ron Schmidt left as pastor, we asked the district superintendent if we could not have Pastor Alfaro as senior pastor, and he said no. Cuando el pastor de la congregación americana se fue, ellos pidieron al distrito que si podían tener al pastor Alfaro como su pastor también aquí, no nada más allá. He just did. Y el superintendente, a ellos les dijeron que no podían tenerlo. He just didn't realize what a wonderful man of God. Y fue porque él no se había dado cuenta del gran hombre de Dios que el pastor era. And I do want to share, I had first one scripture, but then it turned out to be two scriptures. Y quiero compartir escritura que van a terminar siendo dos. It's John 13:35. Juan 13:35. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor por los unos con los otros. Pastor Alfaro, I watched him. All the kids came up, running up to him. He loved them. He loved people. The God's love is spread out to him. And this is how I know that we love each other, because I see the love in this room. I know there's problems. There always are. There always will be. But God's love is shared in this corner. It has not died. And I just want to thank this wonderful congregation for continuing working here. And the other one is... Yo miraba cómo los niños corrían a abrazar al pastor, a saludarlos, y el amor que él ha tenido por los niños y por la gente de la congregación me demuestra esa escritura del amor que hay entre unos a los otros, y que el amor que podemos ver de Dios por medio del pastor también, y estoy muy contenta que esta congregación siga adelante. And the other verse is Matthew 25:23. His master replied, "Well done, good and faithful servant. I will make you rulers over many things. Enter into the joy," and I underline the word joy, of the Lord. Su señor le dijo: "Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor." Amén. And of course, the district superintendent allowed him to be pastor of this church. And my husband used to go on Monday mornings over to Pasadena to the district superintendent and tell all the wonderful things that are happening at Highland Park. And the superintendent was looking forward to, because he said, "I only hear when they have problems at the church. I never hear when things go well." Y permitieron que el pastor Alfaro fuera nuestro pastor, y mi esposo iba cada lunes a las oficinas del distrito a Pasadena a decir todas las cosas buenas que estaban pasando en nuestra iglesia, y la persona del distrito decía: "Siempre escucho cosas malas de las iglesias, pero en su caso de ustedes son cosas buenas, y quiero también presenciar y ver todo lo que está pasando." Thank you for your friendship. Both, that is, I'm not only speaking to Pastor, but I'm also speaking to Anna. There is so much friendship, and thank you so much for allowing me to share. Gracias al pastor por su amistad, y no solamente a él, sino también a su esposa por la amistad que tienen, y le da las gracias por permitirle compartir su historia. Amén. Amén. Un fuerte aplauso, mis hermanos. Viniera Wilson, que fue el que organizó
el superintendente que organizó la obra hispana aquí en Highland Park de esta congregación y viniera a ver en lo que nos hemos convertido los fundadores de esta congregación, dijeran, oh my goodness, ¿en serio? ¿Puedo seguir viviendo todavía para ver la bendición que Dios puso en esta congregación? Y hablo de cuando llegamos nosotros, que llegó el pastor José Alfaro, desde que llegó hace 20 años, aquí casi 20 años en esta congregación, la bendición ha ido de menos a más, no ha ido de más a menos. Por lo tanto, ellos, si se asomaran y miraran en lo que nos hemos convertido, le dieran gracias a Dios por su vida. Démosle gracias a Dios por el pastor Alfaro, por su esposa y por cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. En espacio, es cierto, es cierto. Mi hermana Diana, mi hermana Nadir, por favor, pasen al frente. Nadir. Hermana Ana, hermano pastor, ¿se pueden parar? Un segundito nomás, un segundito. Vamos a hacer la entrega de algo. Nadie es tuyo, el micrófono. Amén, mis hermanos, qué bendición tuvimos, ¿verdad? Ulises, muchas gracias, de veras, fue una bendición todo esto que preparaste. Y como dices, todo lo que hoy descubrimos nos hace ver qué bendecidos somos de ser parte de esta congregación. Ojalá que lo agradecemos mucho más y estemos alegres de ser parte de esta congregación, ¿verdad? Pastor, aquí y hablo por cada hermano aquí presente y le doy las gracias, ¿verdad? De parte de cada hermano aquí presente por todo el sacrificio, por toda la entrega, por todo lo que hace. Sabemos que todo lo que usted hace, lo hace y el Señor lo bendice porque usted ama al Señor. Amén. ¿Verdad? Y gracias porque nosotros somos parte y hemos recibido parte de esta bendición a través de ese instrumento que es usted para nuestro Dios, ¿verdad? Muchísimas gracias, señor pastor, que el Señor lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén, amén. Esta es la foto cuando me ordenaron a la iglesia. Fui ordenado en la iglesia del Nazareno. Esta es la fotografía. Hermana, Me mandaron traer un collar de flores de Hawái fresco, lo mandaron en avión y ese es el que me pusieron ahí. Me sentía como el mejor de todos. Le doy gracias a Dios. Este es el mayor y el superintendente de aquí que menciona a Helga se convirtió en un muy buen amigo mío que hasta la fecha nos hablamos. Venía en las noches sin avisar y entraba para ver el culto y me da mucho gusto que ha llegado. Y les doy gracias a Dios por todos ustedes que estuvieron aquí en este día tan especial. Había tenido otros días así, pero esto ha sido muy, muy especial. Especial porque había otras personas que ya no están en la iglesia, pero les pido que la amistad de ellos no se ha roto. Gracias a Dios por ellos. Y por mi esposa y por los líderes de la iglesia que son los que hacen posible todo aquí en la iglesia. Y detrás de un gran hombre, una gran mujer. Hermana, muchas gracias por ser esa ayuda y esa ayuda para nuestro pastor. Yo sé que es duro porque en veces hay momentos de, así como de felicidad, como de adversidad. Muchas gracias y que Dios los bendiga a los dos. Los amamos mucho. Gracias. Ahora sí, mis hermanos, viene el pastel y viene la fruta y seguimos al segundo servicio, lo reactivamos, no se preocupen. Mis hermanos, muchas gracias por ser pacientes y por quedarse aquí. Vamos a... The power of sin and darkness, whose love is mighty and so
done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.